El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche cerrada. Y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura, el Evangelio, lo que vemos hoy es este pasaje de cuando vuelven hacia Cafarnaúm en barca, cómo Jesús se les aparece caminando sobre las aguas, cómo ellos se quedan un poco extrañados de toda esta historia y como escandalizados. No acaban de entender las cosas y cuando se dan cuenta que es Él, como medio milagrosamente, sin saber cómo, quieren que entren a bar y llegan a la playa. En realidad, todo esto viene como punto intermedio entre lo que es más importante, la multiplicación de los panes y peces de ayer, y lo que será todo el gran discurso y discusión sobre el pan de vida y Jesús como auténtico alimento que se nos da, y entonces nos hace por en medio este milagro especial de la presencia de Jesús. Pero todo esto lo iremos viendo en los próximos días, en la misa de cada día. Mientras que el Evangelio, en la primera lectura de hoy, es esta institución de los diáconos. El problema era claro. En Jerusalén había una sola comunidad cristiana, pero dividida en dos tipos de gente. Los que ahí llaman hebreos y los helenistas. Los hebreos son los que son de raza hebrea y que hablan el arameo. Los helenistas son los que son de habla griega. En aquellos tiempos había un bilingüismo al mismo nivel que hay hoy aquí en Barcelona, como la gente habla catalán y castellano, y hay unos que hablan más catalán y otros más castellano. Allí había bilingüismo, la lengua propia del lugar era el arameo, el hebreo ya se había perdido hacía prácticamente 4 siglos, que la gente ya no lo hablaba, era lengua antigua, hablaban el arameo, de hecho el hebreo es un dialecto del arameo. Hablaban el arameo, pero desde la invasión en el siglo IV de Alejandro Magno, pues la lengua franca, la que hablaban todos los pueblos de la zona, era el griego, y así había este bilingüismo que la mayoría de gente, incluso los hebreos que hablaban el arameo, chapurreaban al menos el griego. Era una segunda lengua que muchos hablaban. Pero había gente que no hablaba casi el arameo y su lengua era el griego. Son los helenistas. Y por lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles, había como una forma de discriminación hacia los de origen griego en el momento de repartir lo que se recogía, de lo que eran las colectas, de lo que era el mantenimiento de las viudas y los huérfanos. Tanto es así que llegan las quejas hasta los apóstoles, y los apóstoles, que no sirven para estas cosas, para repartir, deciden, junto con la comunidad, nombrar a 7 personas que sean los que repartan, los que se dediquen a la administración, los que sean los que reparten los bienes, los responsables de los bienes de la Iglesia. Y estos son los diáconos. Diácono, que quiere decir servidor, instituyen 7 diáconos, y de entre ellos al primer diácono, al protodiácono, que es San Esteban. Lo curioso es que cuando uno ve estos 7 nombres, los 7 nombres son de origen griego, no son de los hebreos. Y lo hacen expresamente, aunque hay 2 teorías. Una que diría que ya habían diáconos hebreos, pero bueno, es discutible porque aquí es la primera vez que aparecen los diáconos.
Y parece que lo hacen precisamente porque dicen son gente llena de espíritu que sabrá hacerlo bien y no discriminará unos de otros. Los mismos Hechos de los Apóstoles nos hablarán después que la función de los diáconos no era solo y únicamente el atender a los huérfanos y a las viudas, lo que sería hoy una especie de cáritas, sino que lo que hacían también era la palabra de Dios y anunciar la palabra de Dios. Era la fe y la caridad, pero con una diferencia con los apóstoles. Participan del carisma de los apóstoles, por eso se les impone las manos, por eso el diácono es parte del orden, del sacramento del orden. Pero el sacramento del orden es un sacramento muy raro, porque es un solo sacramento, pero tiene como tres, podríamos llamar fases, tres grados. Uno es el orden pleno, ese es el obispo. El obispo sucesor de los apóstoles es el que tiene el orden sacerdotal en pleno grado. Él es el sucesor de los apóstoles. Él tiene el mismo espíritu que los apóstoles. Ese es el orden sacerdotal. Después tiene un segundo grado, que es lo que llamamos el presbiterado o los sacerdotes, que no somos sacerdotes por nosotros mismos, sino que estamos al servicio del obispo o al servicio de la Iglesia, pero como colaboradores del obispo. Tenemos, sí, el orden sacerdotal, pero en realidad como colaboradores, no plenamente. Somos este grado inferior del sacerdocio, segundo grado, el inferior del sacerdocio, para poder estar al servicio de toda la Iglesia como colaboradores de los apóstoles y como pastores de una porción de Iglesia, la que el obispo nos dé para poder colaborar con él. Y después existe un tercer grado que es curioso, que es el del diácono, que resulta que hace parte de este sacramento del orden, pero no del sacerdocio. Y entonces algunos aquí a veces piensan, ¿cómo que no? Pero si bautiza, pero si yo he visto diáconos que casan, si yo he visto diáconos que leen el Evangelio y hacen homilías, ¿cómo es posible que digan que no participa del sacerdocio? Pues no. Sí del orden, sacramento del orden, pero solo para el servicio. Entonces, ¿por qué pueden bautizar? ¿Por qué casan? ¿Por qué leen el Evangelio? Pues la razón es muy sencilla, porque es aquello que cualquier laico podría hacer con una orden especial del obispo. De hecho, el bautizar lo reservamos a los sacerdotes para que esté, pero podría bautizar cualquiera. Todos podríamos bautizar, y de hecho cuando enseñamos la catequesis todos sabemos de niños que en caso de emergencia, cuando por lo que sea hay una guerra o una imposibilidad grave y en el tiempo o alguien se está muriendo, uno tiene la potestad de poder bautizar. ¿Cuántos médicos y enfermeras han bautizado a niños que estaban a punto de morir o a gente que no estaba bautizada y pidió el bautismo y no había posibilidad en ese momento de encontrar cura y estaban en peligro de muerte y lo han bautizado? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que nos traen los niños a bautizar y ya estaban bautizados porque habían estado en peligro de muerte en su nacimiento y fueron bautizados en el hospital? Y no eran sacerdotes los que bautizaban, y el bautismo es válido. Lo hacemos después bajo condición para garantizar que todo esté bien, pero el bautismo no es el que entonces hacemos nosotros, sino el que se hizo en el hospital. Y casar, el que casa en realidad son los contrayentes. El sacerdote, el diácono, es solo un testigo de la Iglesia para garantizar que realmente hay boda, y porque así lo marcó el Concilio de Trento para evitar tantos engaños que habían en muchas bodas, sobre todo por parte de ciertas familias ricas, con lo que eran las bodas secretas. Pero el obispo puede dar permiso a cualquiera de ser, cualquier cristiano bien, de poder ser testigo de una boda y hacer que la boda sea válida por ello. Y
leer el Evangelio y proclamar la palabra de Dios allí donde pueden faltar sacerdotes. El obispo lo puede encomendar a un laico. ¿Qué es lo que no puede encomendar a un laico? Porque es propio del sacerdote y propio del obispo, lo que es la misa, propia del sacerdote, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confirmación. Eso sí que toca al obispo o a los sacerdotes. Eso es lo propio sacerdotal, la parte sacramental, que no es el bautismo y que no es el matrimonio. Todos los demás sacramentos, la unción de enfermos, el mismo orden, todas estas cosas son del obispo. Y con el obispo, del cura, algunas por delegación del obispo. Pero el diácono vuelve hoy a tener fuerza. Desde hace unos años vuelven a ver los diáconos permanentes, con todos los problemas que trae y todas las cosas buenas que traen. Para nosotros los diáconos han de ser, tal como lo marcaron al principio, los grandes responsables en nombre de los obispos de organizar la caridad de la Iglesia, de colaborar en la predicación con los sacerdotes y obispos, de ser testimonios desde el matrimonio, desde la vida normal de Cristo, junto a los demás cristianos, siendo modelos de fe, para que podamos llegar todos a una vida cristiana plena y entrar en el reino de los cielos.